Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Todas las empresas e instituciones, sin importar cuán grandes sean, son vulnerables al declive. En los primeros siglos después del nacimiento de Cristo, el Imperio Romano dominó Europa y Oriente Medio. Era enorme y se extendía desde Portugal en el oeste hasta Irán en el este. Entre los que estaban vivos en aquel entonces, no habría habido duda, este gigantesco y todopoderoso imperio duraría para siempre. Por desgracia, no fue así, en tan solo unos siglos había desaparecido, desterrado al basurero de la historia. La decadencia del Imperio Romano demuestra que, por muy vasto o exitoso que sea algo, siempre estará en peligro de derrumbarse. Pero, ¿qué causa el declive? ¿Qué puede hacer que una entidad enorme se derrumbe? El declive de una gran organización siempre es autoinfligido, el colapso no es culpa de factores externos ni de mala suerte, es el resultado directo de una mala administración. ¿Recuerdas cómo todo el mundo tenía un teléfono Nokia hace 15 años? En los años transcurridos desde entonces, la empresa ha pasado de ser la líder del mercado a tener una cuota de mercado de tan solo el 3%. ¿Por qué? Mientras sus competidores, como Apple y Samsung, investigaban e innovaban en la tecnología de los teléfonos inteligentes, la dirección de Nokia decidió innovar en otras áreas menos rentables. Así, cuando los teléfonos inteligentes se hicieron populares, Nokia estaba completamente fuera de la carrera. Llegados a este punto, es importante señalar que no estamos hablando de pereza. Las empresas exitosas rara vez se derrumban porque no actúan, por lo general, es porque actúan de manera equivocada. De hecho, las empresas en quiebra suelen mostrar niveles muy altos de innovación y energía. Bank of America es un gran ejemplo de ello. En la década de 1980, el banco estaba ansioso por actualizar las prácticas anticuadas. Contrataron a un director ejecutivo joven y enérgico, cerraron enormes franjas de sucursales con pérdidas y acabaron con la práctica de contratar personas de por vida. Sin embargo, durante este período, la empresa registró algunas de las pérdidas más espectaculares de la historia bancaria. Después de experimentar un gran éxito, las empresas se vuelven arrogantes y tienden a sucumbir a la arrogancia. Puede que esté familiarizado o no con la tragedia griega. En las tragedias griegas, a menudo encontramos a los héroes en apuros después de sucumbir a la arrogancia, es decir, están tan confiados que se esfuerzan demasiado y terminan fracasando. Sin embargo, los antiguos griegos no son los únicos en su susceptibilidad a la arrogancia, las empresas exitosas también corren el riesgo de dejar que su confianza se apodere de ellas. Tomemos como ejemplo al fabricante de teléfonos móviles Motorola. Entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Motorola disfrutó de un período de éxito fantástico, y sus ingresos anuales se dispararon de $5.000 millones a $27.000 millones. Un éxito que llevó a un enorme exceso de confianza y a grandes errores. Uno de esos errores fue el desarrollo del teléfono celular StarTAC. El StarTAC tenía un problema. Utilizaba un sistema analógico en un momento en que otros fabricantes de teléfonos comenzaban a digitalizarse. En lugar de detener la producción de un producto anticuado, Motorola sucumbió a la arrogancia, siguió adelante con StarTAC, presumiendo de que 43 millones de clientes analógicos no pueden equivocarse. Por supuesto, el teléfono falló y la cuota de mercado de Motorola se desplomó del 50% al 17%. Otro peligro del exceso de confianza es la negligencia arrogante, es decir, cuando las empresas pierden interés en su actividad principal. Cuando las empresas tienen éxito, a menudo buscan expandirse desde su mercado principal hacia nuevas áreas. A veces su deseo es tan fuerte que se olvidan de lo que les llevó al éxito en primer lugar. Esto es lo que le pasó a Circuit City, una empresa de electrónica de consumo. Tras lograr un gran éxito, empezaron a explorar otros mercados, desde la venta de coches usados hasta el alquiler de DVD. Para tener éxito en estas áreas, invirtieron mucho tiempo y recursos, tanto es así, que dejaron que el negocio de la electrónica de consumo se pudriera.
La pérdida de esta área principal de negocios afectó duramente a la empresa y, finalmente, se derrumbó. Las empresas pueden perder su enfoque si persiguen niveles insostenibles de innovación y crecimiento. ¿Por qué fracasan las empresas exitosas? Es por pereza. De hecho, la mayoría de ellos fracasan por la razón completamente opuesta: intentan ser demasiado innovadores y crecer demasiado rápido. Cuando las empresas buscan niveles de innovación insostenibles, no mantienen buenas prácticas comerciales, como mantener bajos los costos o concentrarse en mercados rentables. Y una empresa que olvida lo básico nunca tendrá éxito. El fabricante de artículos para el hogar Rubbermaid es un gran ejemplo de ello. Una vez declarada por la revista Fortune como la empresa más admirada de Estados Unidos, desde entonces ha perdido popularidad. Rubbermaid era admirada por sus altos niveles de innovación, pero la empresa la llevó al extremo con el objetivo de introducir un producto nuevo en su gama por día, una estrategia que les llevó a crear casi 1000 productos nuevos en solo 3 años. Sin embargo, toda esta innovación tuvo un costo. Al esforzarse tanto por obtener nuevos productos, perdieron por completo el control de sus costos y constantemente no cumplieron con sus pedidos. Su falta de disciplina minó sus innovaciones, y sufrieron un rápido declive hasta que finalmente fueron tomados por un rival. Las empresas también pueden extralimitarse si buscan crecer demasiado rápido. Esto es especialmente peligroso para las empresas que cotizan en bolsa con muchos accionistas a las que complacer, a menudo bajo una enorme presión para obtener beneficios lo antes posible. Por ejemplo, antes de la crisis financiera de 2008, los bancos perseguían ganancias rápidas a toda costa. Esto los llevó a pedir grandes préstamos, invertir en productos riesgosos pero altamente rentables e ignorar los costos. Si bien esforzarse por crecer de esta manera les reportaba recompensas a corto plazo, el exceso de alcance los ponía en una enorme situación de riesgo a largo plazo. Cuando el sistema falló en 2008, muchos de ellos sufrieron pérdidas importantes, y algunos incluso se declararon en quiebra. A medida que aparecen los primeros signos visibles de declive, las empresas optan por ignorarlo o culpar a los demás. ¿Qué hacemos cuando alguien critica a nuestros héroes? ¿Tomamos en cuenta sus comentarios? ¿O ignoramos sus críticas y seguimos creyendo que nuestros héroes son perfectos? Por lo general, cuando alguien nos dice algo que no queremos oír, ignoramos sus puntos de vista y nos ponemos nuestras gafas de color rosa. Las empresas también pueden caer en esta trampa. Y en su caso, ignorar las críticas válidas puede llevarlos a cometer errores gigantescos. Esto es lo que le pasó a Motorola. En la década de 1980, la empresa era una fuerza enorme en el mercado de la telefonía móvil. En ese momento, los teléfonos móviles eran muy caros y no funcionaban en ciertos lugares. Motorola pensó que tenía la solución perfecta, un teléfono satelital que funcionaría en cualquier lugar. Durante los años siguientes, comenzaron a desarrollar un teléfono satelital llamado Iridium. Pero, a medida que lo desarrollaban, la calidad de los teléfonos móviles normales creció y su costo se desplomó. Pronto quedó claro que la calidad de un teléfono móvil superaría con creces a Iridium. Entonces, ¿qué hizo Motorola? Se pusieron sus gafas de color rosa e ignoraron las críticas. Cuando finalmente salió Iridium, era más caro y de menor calidad que la competencia y, como era de esperar, fracasó. En total, el proyecto le costó a Motorola $2.000 millones, la mayoría de los cuales podrían haberse salvado si lo hubieran detenido cuando hubieran tenido la oportunidad. Sin embargo, ignorar las críticas es solo una de las formas en que las empresas no abordan las malas noticias. Las empresas también buscan culpar a los demás de sus propios fracasos. La mejor manera de que cualquier empresa haga frente a las malas noticias es utilizarlas de manera constructiva y práctica. Sin embargo, muchas empresas no lo hacen. Prefieren simplemente culpar de su situación a factores externos y continuar por el camino equivocado. Ante la catástrofe, las empresas tienden a aceptar cambios radicales y arriesgados o simplemente a darse por vencidas.
Si alguna vez has estado en un barco que se hunde, sabes que la respuesta natural a una crisis es el pánico. También es la respuesta que la mayoría de los líderes empresariales tienen cuando comienza el declive. Lo que, a su vez, puede llevarlos a tomar decisiones precipitadas que solo agravan la crisis. Una de esas respuestas es buscar la solución milagrosa, o una solución radical que resuelva todos los problemas. Muchas empresas piensan que la mejor solución es hacer algo completamente diferente a la forma en que siempre han hecho las cosas. Por ejemplo, intentan implementar una tecnología nueva y no comprobada o cambiar la cultura de la empresa, o incluso buscar un mercado completamente nuevo. Si bien estos cambios radicales a veces proporcionan un impulso efímero, rara vez pueden revertir el declive. Las acciones de Hewlett-Packard, HP, en la década de 1990 constituyen un gran ejemplo del uso y el fracaso de una solución milagrosa. Ante un bajo crecimiento, HP realizó cambios radicales en su cultura empresarial. Primero se deshizo de su antiguo director ejecutivo, bastante predecible, y lo sustituyó por Carly Fiorina, una figura llamativa y conocedora de los medios de comunicación que, mediante una serie de anuncios y apariciones en los medios, buscó actualizar por completo la imagen de la empresa. Pensó que a una empresa de aspecto más moderno le iría mejor. Pero no funcionó. De hecho, demasiados cambios hicieron que la empresa perdiera el impulso y la concentración. El progreso de HP siguió fallando y en pocos años Fiorina fue despedida. Pero hay una solución más drástica para el declive que la fórmula mágica: una empresa puede simplemente darse por vencida. Esto es lo que le pasó a la otrora orgullosa empresa Scott Paper. Tras intentar en vano detener la podredumbre, acabaron por rendirse. Se contrató a un nuevo director ejecutivo para reducir las pérdidas de la empresa, que le costaron 11.000 puestos de trabajo, y lo que quedaba de él se vendió a su archirrival. Dado que el declive siempre es autoinfligido, es importante trabajar para mejorar tu actitud. Hasta ahora hemos visto lo que los líderes hacen mal para poner en peligro sus negocios. Ahora veremos qué deben hacer los líderes para garantizar que esto nunca suceda. Empezaremos por el factor más importante para tomar las mejores decisiones: tener la actitud correcta. La actitud correcta comienza con admitir que no eres tan brillante como crees que eres. Muchos líderes exitosos piensan que sus logros se deben exclusivamente a ellos, una mentalidad que puede llevarlos a volverse arrogantes y decididos. En cambio, los líderes siempre deben recordar que el éxito se debe, al menos en parte, a la suerte. Si se dan cuenta del papel que desempeña la fortuna, eso ayudará a moderar su comportamiento arrogante. El siguiente paso es que los líderes admitan que siempre hay más que aprender. Los líderes suelen clasificarse en dos categorías: personas que conocen, que creen que ya lo saben todo, y personas que aprenden, que nunca dejan de preguntarse: ¿por qué sucede esto? ¿Y qué me puede enseñar esto? Los líderes más exitosos son personas que aprenden. Un ejemplo de este tipo de líder fue Sam Walton, el fundador de Walmart. En una ocasión, algunos empresarios brasileños se acercaron a él para preguntarle cómo hacer negocios. Sin embargo, sus roles pronto se invirtieron y terminó queriendo aprender de ellos. Por último, un líder nunca debe dejar que la arrogancia se apodere y, en cambio, recordar de dónde viene. Solo cuando los líderes recuerden esto podrán impedir que sus empresas se extralimiten. Basta con recordar el desafortunado caso de Circuit City. No hay nada malo en entrar en nuevos ámbitos e investigar las innovaciones siempre, y cuando te concentres en tu negocio principal, ¿de dónde proviene tu éxito? Si te das cuenta de que estás cayendo, mantén la calma y la disciplina en lugar de correr grandes riesgos. Asumir riesgos es algo que todos los líderes empresariales deberán contemplar en sus carreras, especialmente cuando su empresa tiene dificultades. No hay nada malo en adoptar una estrategia arriesgada siempre y cuando recuerdes que puede fallar. Cuando piense en adoptar una estrategia arriesgada, debe preguntarse: ¿qué pasará si las cosas salen mal? ¿Las consecuencias perjudicarán gravemente a la empresa o podremos recuperarnos?
Una buena forma de entender qué riesgos vale la pena correr es considerar el principio de la línea de flotación. Imagina que estás en un barco, y se hace un agujero en el casco cada vez que tomas una decisión equivocada. El hecho de que el pozo esté por encima de la línea de flotación, donde se pueden realizar las reparaciones, o por debajo, donde el agua se precipitará y lo hundirá, depende de la decisión que tome. Debes asegurarte de que solo corres los riesgos cuyos daños puedas reparar, nunca los que puedan hundir tu barco. Ahora sabe que no debe correr riesgos peligrosos, pero, ¿cómo sabe cuáles son los más peligrosos? La regla general es no hacer cambios radicales en la forma de hacer las cosas. Arriesgarse a realizar cambios masivos en su estrategia empresarial solo generará inestabilidad y falta de concentración. Recuerde a HP, contrató a un nuevo director ejecutivo que realizó cambios importantes en su cultura e imagen, pero los cambios solo condujeron a un rendimiento tartamudo, ya que la empresa perdió su disciplina empresarial. En lugar de hacer grandes cambios, debes dar pequeños pasos. Si tiene que correr un riesgo, conviértalo en un riesgo pequeño y manejable. Si es un éxito, puedes construirlo con otro. Con la determinación y la fuerza de voluntad adecuadas, incluso las empresas que han caído pueden recuperarse. Cuando estás metido en graves problemas y parece que no hay salida, la tentación natural es rendirte y marcharte. Las empresas que se encuentran en una situación desesperada a menudo también se sienten así, ya que ven la rendición como la única opción para superar su difícil situación. Pero no hay razón para reaccionar así. Una empresa puede cambiar las cosas hasta que esa señora gorda empiece a cantar. Es decir, si actúan de la manera correcta. Lo primero que deben hacer los líderes empresariales para revertir el declive es adoptar la actitud correcta. Tienen que creer en sí mismos y en su empresa, incluso si todos los demás piensan que están acabados. Winston Churchill es un gran ejemplo de alguien que creyó en sí mismo cuando nadie más lo hizo. A principios de la década de 1930, se encontró fuera del gobierno, se le culpó de causar la mala posición económica de Gran Bretaña y, para colmo, sufría de depresión. Todos pensaban que era una fuerza agotada. Sin embargo, Churchill nunca se rindió y, a principios de la década siguiente, era el primer ministro británico y un líder de guerra. El resto, como se suele decir, es historia. Recuperarse del fracaso no solo depende de la actitud correcta, sino también de mucho trabajo duro. La empresa de fotocopiadoras Xerox hizo precisamente eso cuando se dio cuenta de lo grave que era el problema en el que se estaban metiendo. El valor de sus acciones había caído un increíble 92% en menos de 2 años. Y así, Ann Mulcahy se incorporó como nueva directora ejecutiva e inmediatamente se puso manos a la obra. En 4 años, no se tomó un solo fin de semana libre en la batalla para que la empresa volviera a ser rentable. Su rigurosa agenda y su dedicación a la causa finalmente dieron sus frutos. Solo 5 años después de que pareciera que estaba en quiebra, la empresa obtuvo un beneficio anual de $1.000 millones.